Padre Celestial, es un placer estar en tu casa con mis hermanitos, Señor. Todos estamos aquí porque tú has hecho algo en nuestras vidas. No estamos haciendo esto como obligación, pero por amor de ti, por hambre de tu palabra y por querer ser parte de lo que estás haciendo tú aquí en los últimos días, Señor. Así yo me entrego a tu Espíritu Santo. Úsame, Señor, y las palabras mías que no son tuyas, que no se pegan a los oídos de las personas aquí presentes, pero las palabras que provienen de tu Espíritu, que moran en nuestros corazones y nos ayudan a hacer decisiones acerca de nuestro futuro y nuestro hoy. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. All right. ¿Qué hora es? Las 7:59. Esta es mi pregunta en esta noche. ¿Qué hora es? Sí, sabemos la hora, pero ¿qué es el tiempo en cuando estamos viviendo? ¿Qué es lo que sigue próximo? ¿Qué es lo que hemos pasado? ¿Qué hora es? Ok, vamos a Apocalipsis, pero para poder entender los versículos claves tenemos que ver esta como es como una llave, una clave para entender la organización del libro. Esto, ¿cuántos han estudiado el libro de Apocalipsis? Levanta la mano. Yo he leído, pero estudiado así mucho. Ya. Me ayudó mucho cuando lo estudiábamos, cuando estaba en mi iglesia aquí en Texas. Tomábamos 2 años. Pues nada más nos reunimos una vez a la semana, pero eso me ayudó mucho en entenderlo. Y este versículo vino a mi mente. Y versículo 19 dice: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Y si lo estudias, vas a ver que los capítulos empiezan con lo que Juan vio. Y luego continúa en capítulos 2 y 3 con las cosas que suceden, las iglesias que eran en aquel tiempo cuando él lo escribió. Porque las cartas eran para las iglesias en aquel tiempo. Sí tienen mensaje para nosotros hoy en día, muchos años después, pero su primer propósito eran para ellos en aquel día. Y lo que sigue es lo que va a suceder después. Entonces, esas 3 cosas es el outline, how do you say that? El promedio, no. ¿El outline de qué? Del capítulo, del libro de Apocalipsis. Es como lo más importante. Lo que resalta. Okay. Sí, ahora que hemos visto esto, vamos a brincar a capítulo 4 y leer el versículo 1. Entonces, mientras miraba, está hablando Juan, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. Las cosas que vio fue capítulo 1. Las cosas que son eran capítulos 1, 2 y 3. Y ya comenzando con el siguiente capítulo, él dice, vi en la puerta abierta en el cielo. No es una puerta aquí en la tierra, es una puerta ya en el cielo. Y
escucha el toque de trompeta y un voz dijo, sube aquí, te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Entonces, todo lo demás de Apocalipsis es lo que ha de suceder. Pero el lunes, cuando estuvimos orando, esto es el versículo que el Señor me dio. No estaba pensando en esto. Ya me lo había dado para predicar hoy. Pero durante la oración me dijo eso. Y me lo dijo en ese aspecto, que a cada uno de nosotros, Él nos quiere mostrar lo que ha de suceder, lo que viene por adelante. Si estamos prestando atención, si estamos buscando su guianza, las cosas que han de suceder, ¿ok? All right. Entonces de ahí brincamos al capítulo 5. What am I doing wrong? There it is. Okay. Capítulo 5, y nada más vamos a leer 8, 9 y 10, pero es muy largo, así que les voy a pedir que me ayuden. Hermana Jessica, por favor, léame el versículo 8, 9 y 10. Las letras que tengo aquí es NLT. Is that right? New Living Translation. Yeah. En la que ella tiene una traducción viviente. Ok, yo tengo Reina Valera. Está bien. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ok, muy bien, gracias hermana. En esto vamos a enfocar eso de reinar sobre la tierra. Porque aquí dice que Él nos ha hecho, en versículo 10, reyes y sacerdotes. ¿Han escuchado eso? Que somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es algo nuevo? Muy bien, pues, pero vamos a ver la primera vez en la Biblia cuando Dios habló de ser reyes y sacerdotes, porque no comenzó con nosotros los gentiles. ¿You say gentiles? Comenzó con los judíos. En Éxodo capítulo 19 estaban los israelitas, habían salido de Egipto y pasaban el Mar Rojo y estaban en los lugares donde yo he puesto mis pies. Fueron a la Split Rock, la roca partida, donde salió agua, y luego cuando apenas llegaron a Sinaí es cuando leemos eso. Si usted lee más adelante en versículo 20, que es el mismo mensaje que estamos comenzando a leer aquí, es cuando Moisés trae los 10 mandamientos, que es la fundación de sociedad, de leyes, de iglesias, de todo, es muy fundamental. Pero antes de que reveló los 10 mandamientos, vamos a ver estos versículos 1 al 7. Hermano Javier, ¿usted quiere leer, por favor? ¿Sí lo tiene? Éxodo 19, 1 a 7. Sí. Sí. Éxodo 19. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron
al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim. Y el Refidim es donde fue partido la piedra, la roca. Ajá. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros vestéis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, yo os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ajá, y versículo 6. Ajá, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Muy bien. Y de nuevo, el primer parte de versículo 6. Y vosotros me seréis, ¿qué dice? Seréis un reino de sacerdotes. No dice reyes y sacerdotes, pero dice la misma idea, reino de sacerdotes. ¿Ok? Entonces, desde aquí en adelante, Israel tenía el deber, el trabajo de representar a Dios hacia las naciones, y también de representar las naciones a Dios. Eso es la obra de un sacerdote, ¿verdad? Ellos interceden a favor de otros. En la iglesia católica, ¿quiénes fueron parte de la iglesia católica aquí? Casi todos, no todos. Ustedes no. Pero saben que fuimos al sacerdote a confesar nuestros pecados. Él estaba entre nosotros y Dios, a favor de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso era el papel que tomaron los israelitas, que ellos tenían que representar a Dios hacia las naciones y también a representar a las naciones delante de Dios. Eso es el trabajo de un sacerdote, pero ¿qué es el trabajo de un rey? Manda. Ajá. ¿Tiene responsabilidades un rey? ¿Qué? ¿Cómo? Guiar, sostener un pueblo. Ajá. Guiar, sostener, dirigir. Enseñar, proveer para las carreteras. Ajá. Protegerlos de criminales, de los malos que les quieren robar. Tienen que guardar la paz. Ajá. Esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que tenemos este papel de ser reyes y sacerdotes. Ok. Pero comenzó en el Antiguo Testamento, casi en el comienzo de la obra que Dios hizo con Israel. Y ahora está aquí, pero dice, ¿dónde vamos a reinar? ¿En la tierra? Yo pensé que cuando moríamos íbamos al cielo. Por el Padre Nuestro. Sí, reinamos aquí en la tierra. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que no morimos, ¿no?
Pero allí dice, en versículo 6, ¿qué dice? ¿Por cuánto tiempo dice? 1000 años. 1000 años. Y reinará con él 1000 años. Tengo una pregunta. ¿Cuántas enseñanzas has oído de los 1000 años? ¿Más que 10? ¿Más que 5? ¿Más que 1? No es algo que enfocamos en las iglesias. Donde yo me criaron a mí, no es común, ¿verdad? All right. Esto es el cronología, am I saying it right? Cronología de los últimos días. Podemos ajustar algunos detalles según nuestra creencia, pero yo nada más busqué una imagen del internet para mostrar más o menos así lo pensamos, ¿verdad? Dice aquí, estamos aquí, luego sigue el rapto y luego la tribulación, 3 años y medio, y luego 3 años y medio, y luego el regreso de Cristo, el milenio, que son los 1000 años, por eso decimos milenio, y luego el juicio final y la eternidad. Pero así no lo entendí yo. Yo lo entendí. Voy a morir y me voy directo al cielo, o viene el rapto y me voy directo al cielo. ¿Sí? Amén. Se viene el rapto. Pero cuando empecé a leer la Biblia, encontré mucho que no cabía en esta simple... No creo que se me fue enseñado eso. Pero cuando asistía a un funeral, cuando era... Y yo todavía creo en eso, pero creo que está un poco más complicado que eso, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que cuando yo me muero, yo voy a estar con el Señor. Cuando viene el rapto, yo me voy a ir con Él. Sí, yo lo creo. Pero hay otros detalles que la Biblia habla, estamos ignorantes de ellos. Eso es lo que dice. Vamos a Isaías 61. En Isaías 61, vamos a comenzar en el versículo 4. Esta es la escritura. Versículo 1 es lo que dijo Jesús cuando Él se vino en un sinagogo y le invitaron a hablar, y Él vino al frente y encontró el libro, el rollo de Isaías, y Él leyó el primer parte del versículo 1. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. ¿Sí lo recuerdan de eso? Pero vamos a leer de 4 a 7. Hermana Jimena, ¿sí me lo lee? ¿En cuál versión está usando? Nueva traducción. Ok. NTV. Dices, reconstruirán las ruinas antiguas, recuperarán ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra, y su alegría eterna será suya. Lee otra vez de nuevo, versículo 7, me gusta como dice. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra, y una alegría eterna será suya.
doble porción de prosperidad en su tierra. Ajá. Por lo cual en sus tierras poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo. Dice allí. Tengo otra pregunta. ¿Quiénes harán esto? Si lees versículo 4, parece que ellos lo harán. Pero ¿quiénes son? Vamos a leer 1 a 3. Pastor, ¿usted lo tiene? Dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion, que les gloríe en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria. Ok, esto es versículo 3, y entonces en el 4 empieza a decir, y edificarán los desiertos antiguos, levantarán asolamientos primeros y restaurarán las ciudades. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran? Los reyes y sacerdotes somos nosotros. Los que se lamentan, los que tienen cenizas, los que tienen luto, los de desesperación. ¿Somos calificados? Sí. Ajá. Porque no se trata de quién somos, se trata de quién es nuestro Dios y la obra que Él va a hacer. Cristo vino y Él habló, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero nosotros ahora somos su cuerpo. El Espíritu está sobre nosotros como estuvo sobre Él. Y nosotros entonces, well, I'm going the wrong way, edificaríamos los desiertos antiguos, levantaríamos los asolamientos primeros, restauraríamos las ciudades asoladas. ¿Cómo está tu casa? No tu casa aquí, tu casa, hogar, ¿de dónde vino? Cuando yo leí eso, recordaba lo que la hermana Jimena me dijo de cuando ella regresó a Colombia y comenzó a ministrar ahí. Hay mucho desierto, hay mucho que necesita ser levantado, hay mucho que necesita ser restaurado. No estamos aquí en Kingsland o aquí en este tiempo para solamente buscar el bien de nosotros y nuestra familia. Sí, se trata de eso. Tenemos responsabilidad delante de Dios de proveer y cuidar para nuestra casa. Pero también tenemos otro propósito. Y poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo. Entonces necesitamos entender los últimos días para poder, porque creo que es más cerca de lo que pensamos. En mi vida tengo 61 años en la iglesia, tengo 61 años de edad, y todo ese tiempo me han estado diciendo que estamos en los últimos días. Y no ha cambiado. Estamos en los últimos días. Estaban tan ciertos cuando yo era jovencita.
yo no recuerdo que lo hablaron siendo chiquita como ellas, pero ya de joven sí recuerdo que lo predicaron y yo sí lo creí. Y ya de adulta sí lo creí. Y ya cuando tenía mi familia sí lo creí. Pero ahora estamos más cercas. ¿Pero cuán cercas? Puede ser que durará otros 100 años, otros 2000 años. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, parece que ellos pensaron que estaba ahí mismo. Y han sido 2000 años. ¿Quién tiene razón? Ok, vamos a revisar la cronología de historia. Ok, comenzamos en el año 0. Adán y Eva, el huerto de Edén. Y luego no sabemos el año exacto. Hay algunos que dicen que sí, pero no sé si ellos tienen razón. Pero fue después de Adán y Eva el diluvio de Noé. Y después de eso, sí sabemos más o menos el tiempo de Abraham fue 2000 años después del comienzo. ¿Ok? Y 2000 años después de Abraham fue cuando le crucificaron a Jesucristo, la primera venida de Mesías. Y por 2000 años hemos tenido la era de la iglesia, o también lo dicen la era de gracia. Y ha permanecido 2000 años. 2000 de Abraham, 2000 de iglesia. Y después, porque estamos en la era de la iglesia, viene la segunda venida de Cristo, más o menos a los 6000 años. Y luego el milenio, donde vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra 1000 años, ¿verdad? Entonces es una semana. 7000 años de historia. ¿Qué pasa cuando termina los 7 días de la semana? Comienza de nuevo, ¿verdad? Comienza de nuevo. Well, no vamos a hablar de lo nuevo, vamos a hablar de lo que sigue, porque nosotros enfocamos en este tiempo. Si va a ser el rapto aquí, si va a ser el rapto aquí en medio, si va a ser el rapto aquí un poco antes de que viene Cristo y discutimos y todo. Pero en verdad, comparado con el tiempo, este es un pedacito de tiempo. Y enfocamos en eso y no enfocamos en lo que viene después. Es solamente 7 semanas entre miles. 7 años, digo. 7 años entre miles. Es ese poquitito. Entonces, cuando yo leo mi Biblia, yo no veo que Dios está enfocando en esos 7 años. Sí tiene información acerca de eso y sí necesitamos saber. Pero yo creo que hemos estudiado, hemos visto, hemos escuchado muchos mensajes de estas escrituras y hay otras que ni los hemos leído muchas veces. Entonces, recordamos lo que dijo en Apocalipsis, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Yo creo que Dios quiere que nos enfocamos más en alistarnos para estos 1000 años que en los 7 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos saber qué hora es? ¿Cuán cerca estamos? ¿Viene mañana? ¿Viene hoy? ¿Cristo viene hoy? ¿El rapto viene hoy? ¿La tribulación está aquí ya? ¿Cómo podemos saber? Pues tenemos que entender la historia. Now, lo que yo les voy a decir ahora no está
No lo sé por el Espíritu Santo. Lo sé por los científicos y los estudios de, I want to say agriculture, but that's the wrong word. Arqueología. Yes, thank you. Arqueología. ¿Ok? Pero hay detalles ahí que si supiéramos nos ayudaría a saber qué obra es. ¿Ok? ¿Han escuchado las cuevas de Qumran? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ok. En 1947, un muchacho, pastor de cabras, estaba cuidando sus cabras en este vecindario, en el desierto. Y estaba aburrido porque no hay nada que hacer. Y estaba tirando piedras. Y tiró una piedra adentro de una de estas cuevas. ¿Se ven las cuevas? Ajá. Y cuando entró, estaba tirando muchas piedras, me imagino, pero uno entró y quebró uno de estos. Y él lo escuchó diferente. Y se subió para investigar. Y encontró allí rolos, manuscritos. Y llevó uno a su casa. Luego regresaron y encontraron más. Y los estaban tratando de vender en el black market, el mercado negro de Jerusalén, porque esto era no muy lejos de Jerusalén. Y había siempre personas interesadas en cosas antiguas allí. Tomó tiempo, pero con los años los científicos se supieron de lo que el muchacho había encontrado y los compraron y los empezaron a estudiar. Son los manuscritos del Mar Muerto. Ahora han descubierto arriba de 12 cuevas y hay más cuevas que esto, pero han sido 12 que contenían rolos, manuscritos. Y este descubrimiento fue sumamente importante para los teólogos, porque en nuestros seminarios hasta hoy en día en verdad, pero por esas verdades tienen que cambiar algunos detalles. Estaban diciendo que este libro no podríamos confiar en este libro como un libro de historia o de ciencia, como lecciones religiosas, un guía para nuestras vidas. Sí, podríamos usarlo para esto, pero como un libro de historia, los detalles han de ser cambiado conforme van pasando los años y años y años. Son casi 600 años de historia. Desde que Dios creó el cielo y la tierra ha sido mucho tiempo. ¿Y dónde fue escrito? Y si yo te digo algo y tú le dices, ya cambia. Entonces, ¿cómo puede ser que la palabra fue pasada generación tras generación tras generación por miles de años sin cambiarse? Entonces ellos dijeron, no podemos confiar en eso. Y también fueron al monte Sinaí y vieron el monte y leyeron la historia y dijeron, no puede ser que esta historia pasara aquí. Estaban en el lugar equivocado. Si estás buscando evidencia en el lugar equivocado, no vas a encontrar evidencia. Hicieron muchas cosas así y estaban enseñando a nuestros pastores en los seminarios no confiar en este libro como libro de ciencia o historia. Y para las cosas de Dios, si no te gustaba mucho algo, podrías cambiarlo porque ha sido cambiado.
Imagínalo. ¿Entienden por qué las iglesias están en la condición en que están? Esto fue la enseñanza que los pastores recibieron. Gracias a Dios no todos lo recibieron, pero ¿cuándo encontraron eso? Estaban escritos no en el inglés ni en el español, estaban escritos en hebreo. Y estos rolos tenían 1000 años más viejo del más viejo que estuvimos usando para traducir la Biblia a nuestras lenguas. 1000 años más temprano. Y cuando los pusieron lado a lado, ¿qué piensas que encontraron? ¿Cambios? Había cambios. Cambiaron como escribieron el nombre de tal ciudad. 1 o 2 letras cambiados. En vez de M pusieron N. En vez de N pusieron M. Cosas así. No cambió el mensaje. No cambió ningún detalle. ¿Entienden el pesado la importancia de los manuscritos del Mar Muerto? ¿Quitaron toda duda de la Biblia? Sí. Y los teológicos que tenían mucho orgullo no quieren aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Y podemos confiar en eso, pero científicamente está confirmado. Pero no hemos llegado al punto que yo quiero traerles. No te preocupes, ya me lo dan a la 1 de la mañana. All right. Porque había más que rolos de la escritura. El pueblo que hizo ese proyecto de guardar la palabra de Dios se llaman los Esenios, Essenes en inglés. Los Esenios. Y para poder entender lo que ellos escribieron afuera de lo que era la escritura, tenemos que entender un poco sobre de ellos. ¿Están aburridos? No. Okay. All right. Ustedes conocen los fariseos, porque están en el Nuevo Testamento, no son nuevos. Pues lo que tal vez no saben es que los fariseos se formaron como reacción al exilio a Babilonia. Cuando ellos fueron echados de la tierra de Israel, la tierra prometida, fueron llevados cautivos fuera, against their will, a Babilonia, ellos dijeron, tal vez Dios tenía razón. Tal vez Dios quiere que obedecemos a su palabra o vamos a sufrir las consecuencias. Él nos dijo, Él nos amaneció, Él nos mandó a los profetas a decirnos, no le hicimos caso. Entonces los fariseos fueron formados para atraer el pueblo otra vez hacia la palabra, a guardar la palabra, a seguir la palabra, a obedecer y oír la palabra de Dios. Pero ellos intentaron a seguir la letra de la ley. Ellos se enfocaban en guardar how do you say Sabbath? El sábado, sí. Y todas estas leyes que ellos chocaron luego con Jesús. Y también intentaron estar separados del mundo. No comían con los gentiles, no se ensuciaron con la gente común, porque querían ser separados del mundo, tenían buenos motivos. Pero muchos, no todos, pero muchos echaban de menos al Mesías porque no era lo que ellos esperaban. Ellos estaban esperando un Mesías que venía a la tierra y tomara posesión de su trono y gobernara y reinara para 1000 años.
Eso era lo que ellos esperaban. No esperaban a alguien que se moría. Un Mesías que se muere, ¿para qué? Ellos no entendían eso y lo rechazaron por eso. Pero los esenios fueron formados en reacción a lo malo de los fariseos. Ellos dijeron que los fariseos se conformaron mucho con el mundo. Ellos se apartaron más. Sí, ellos no vivían en las ciudades ni en los pueblos. Se fueron a vivir solitos en el desierto, en Qumran, donde descubrieron, en el mismo desierto donde descubrieron los rollos. Enfatizaban el estudio y la preservación de la palabra, gracias a Dios, y predijeron con prisión al Mesías. Well, I'll wait till that part. Conservaron los manuscritos del Mar Rojo. Ellos se dedicaron a hacer eso. Había muy pocas mujeres ahí, hombres eran casi todo el pueblo. Pero ¿qué enseñaban los enseños? Profetizaron que alguien de su orden sería la voz que clama en el desierto. Ellos interpretaron a Isaías 4:40, donde dice, voz clamando en el desierto, prepara el camino para el Señor. Muchos estudiosos creen que Juan el Bautista fue enseño. No sabemos por seguro que él fue parte de pero él vivía igual que ellos. Vivía apartado en el desierto, nada de comodidad, su vestido era ese saco de, I don't know how to say all that. Sí, entienden, ¿verdad? Recuerdan de él, ¿verdad? Ajá. Y el lugar donde él predicó y bautizó a Jesús estaba 8 millas de Qumran, donde descubrieron los rolos. 8 millas. Fácil para caminar. Aún en el tiempo de ellos. Entonces no sabemos por seguro, pero la profecía es del Mesías. El Mesías se haría conocido alrededor del año 32 DC. Eso fue en lo que ellos dijeron, entre este año, entre estos 12 meses va a ser reconocido el Mesías. Eso fue cuando Jesús se murió. Exactamente. Entró entre las fechas que ellos dijeron. 200 años antes de que sucedía. El Mesías instituiría una comida de pan y vino. ¿Tenemos una comida de pan y vino? El Mesías moriría, pero luego resucitaría. Profetizaron que el Mesías vendrá 2 veces. La primera vez para morir por nuestros pecados. Ellos escribieron eso cientos de años antes de que Jesús fue nacido. ¿Eso está en los rollos? Está en los rollos. Apenas lo estamos sabiendo porque ellos cuando sacaron los rolos tomaron todos de la Biblia y empezaron a traducirlos de la Biblia primeramente y tomaron años en hacerlo porque al abrirlos se quebraron, se hicieron en polvo, tuvieron que descubrir cómo hacerlo y no dañar, a guardar la letra, tomar fotos, todo eso. Y también dijeron que la segunda vez vendrá para establecer su reino terrenal. Ellos lo sabían, pero no es todo. La profecía de la benjamita. Tenían una profecía sobre un benjamita que aparecería después de que llegara el Mesías. Y él explicaría las escrituras y cómo se relacionan con el Mesías. ¿La tienes, Jimena?
Filipenses 3:4. ¿Quién era esta benjamita? ¿En serio? ¿Eso fue profetizado? Dice, fui circuncidado, estaba profetizado, no puedo creer. Pablo, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido ninguno. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Pablo nos explicaría las escrituras y cómo se relacionan con el Mesías. Sí. Sí, si has estudiado las cartas de Pablo, es lo principal de lo que él hace. Ok. Pero también tienen calendario. Ese calendario que ellos tienen, según ellos, es el mismo calendario que usaron los israelitas desde el comienzo. Que Adán y Eva, Enoc, todos esos ancianos usaron. Era un calendario solar. Cuando comenzaron los fariseos, ellos cambiaron el calendario para uno de la luna. El calendario judío de hoy en día es de la luna, no es del sol. Está su calendario dividido en edades de 2000 años cada uno. La era de la gracia o la era de la iglesia, como ellos usaron la palabra gracia, no iglesia, comenzaba en el 75 DC, alrededor del tiempo cuando tumbaron el templo, hasta el 2075. Cada edad se divide en siglos de 50 años y cada uno se llama un jubileo. Jubileo. También los dividen en 500 años, pero no puse todos los detalles aquí. Pero su calendario es muy importante. ¿Recuerdan eso? Ustedes vean las edades de Adán y Eva. ¿Cuántos años hasta Abraham? Y de entre Abraham hasta Mesías, ¿cuántos años? Entre Abraham y Mesías, ¿cuántos? No, entre ellos. Desde Abraham hasta Mesías, ¿cuántos años? No. 4000 desde Abraham, desde Adán. Sí, 4000 desde Adán, pero desde Abraham, ¿cuántos? 2000. Y de Jesús hasta que comienza el milenio, 2000 más. Entonces son 2000. Pero ellos también tienen profecías para nuestro tiempo. ¿Quieren saber lo que dicen? Tienen un archivo que podemos mirar. No he revisado todas sus profecías. A lo mejor se equivocaron en algo, ¿ok? Alright. Dijeron que iba a haber 6000 años de historia y luego será el reino milenio del Mesías. Dijeron que la era de la iglesia durará unos 2000 años. Establecimiento de Israel como nación. Now, ellos no dijeron, eso pasará en 1948, pero sí dijeron que iba a pasar por este tiempo. No sé exactamente cómo ellos, traté de descubrirlo, pero como no leo hebreo, estaba buscando a alguien que me dijera y no tenían ellos los detalles. Pero también decían que se espera que el jubileo final en los 2000 años anunciaré importantes eventos espirituales. Y esta es la lista de algunas cosas que ellos dijeron que iba a suceder en el último jubileo de nuestro 2000 años. Estamos hablando
de lo que tiene que suceder en el fin de la era de la iglesia, antes de que comienza el milenio. ¿Okay? La destrucción de Damasco. Damasco hoy en día es ciudad. Ha sido derrotado en la guerra con Siria, pero todavía existe. ¿Cómo se llama hoy en día? Damascus. ¿Sigue siendo Damasco? Sí. Pero está amenazada por primera vez en la historia y ellos no tenían hay otro profeta, está escrito que va a ser destruido. Ellos nada más dijeron cuándo iba a suceder y lo dejaron para este último jubileo. La guerra de Gog y Magog, el rapto, la tribulación final y la segunda venida de Cristo. Ellos dijeron que sería en el último jubileo de nuestra edad. Y también dijeron el día que comenzara el último jubileo de la era de gracia. Y era este año, en marzo 18 de 2026. Yo me entré en el carro y comenzábamos al viaje al monte de Sinaí. Y luego descubrí esto, no sabía. Y dicen que en 2075, según su calendario, lo estamos traduciendo a nuestro calendario, ¿sí me explico? Comienza el milenio del Mesías, según su calendario. ¿Quiénes son los de la generación final? ¿Regresa una atrás? No tengo calculadora. ¿Cómo sale el 66? No. It's 50 years. It's actually 49. Por 75 voy a estar falleciendo yo. Ay, sí. Ni vas a decir. Cuando yo nací en el 1965, así que si yo vivo para tener 100 años, me faltaría 10 años. What about 110? You'll make it, right? 110 I'll make it. Entonces mi nueva meta es alcanzar los 100 años. No era mi meta, no tenía meta para mi edad. Yo menos. Ay, no. Yo menos. Señor, llévame pronto. Algo tiene que cambiar. 66, the last one. Ay, Señor. Well, 66 es un mensaje que el Espíritu Santo me comenzó a dar hace como 2 años. Yo vi en mi reloj, muchas veces yo estaba buscando mi battery y tenía 66 porcentaje. Y yo vi otra cosa y tenía 66 y en el trabajo buscaba entre los números y ahí había 66 y por casi año y medio cada vez que lo vi yo dije, ay, el 666, yo lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús y así hice, pero ya luego hasta que yo oré de quitarme eso de 66, no era 666, era 6 y 6, 66, siempre lo veía. Y por fin me puse a orar para decirle, Dios, ¿qué quieres? ¿Eres tú?
¿qué quiere decirme con eso? Y él me respondió, ¿qué significa el número 6? Porque yo lo escribí en mi libro. Él sabía que yo lo conocía. El 6 es el número del hombre. Y yo le dije, sí, pero ¿qué significa 66? 666, sí sé. 6 sé. ¿Pero qué es 662? ¿Saben qué me dijo? Es la próxima generación. Y ya como esto instantáneamente yo entendía que cada vez que yo veía el 66 era porque yo estaba enfocando en los adultos o en eso. Y él me quería decir, Ela, enfócate en la nueva generación, en tus nietos, en tus alumnos, en los jóvenes de la iglesia, en los chiquitos ahí en Uganda. En todo lugar donde yo voy, ¿con quién me meto? Porque va a ser su generación. Tal vez algunos de nosotros aguantaríamos, pero no vamos a ser principales. I do think I am going to survive because I do graduate in 2033. Yeah. Ruth tendría 50 años para cuando eso pase. A mi edad, Camila, 60. Ruth tendría 50. 50. ¿Y cuántos años tendrás tú en el 2075? Pero ahí quítale 52. 7 años, porque 7 años, como dice el pastor, No, sí, ahí yo es sé, cuando no, viene sí, el no va a milenio. tener, Pero realmente 7 años es cuando Sí, todo no. empieza. Entonces, en el 68. Para el 2068, Ruth 50, Yaisa 52, Camila 51. Yeah. Pero mira, los que más estudiaron la primera venida de Cristo lo rechazaron porque no vino como ellos pensaron. Y por lo más que yo estudio las profecías, estoy más segura que jamás vamos a poder adivinar cómo va a suceder hasta que sucede. Y si sabemos lo que Él dice y no solamente nos enfocamos en nuestra interpretación de lo que Él dice, lo vamos a reconocer. Pero si estamos enfocados en mi interpretación de cómo va a suceder, yo estoy correcto, yo tengo razón, usted no tiene razón, perdón, pero es así, yo estoy correcto. No, vamos a estar como los fariseos. Entonces, ¿qué hora es? Prepararnos para el rey. Para levantar ruinas caídas. Y levantar a ellos para que ellos puedan ser reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Amén. 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 Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por conservar esos manuscritos. Gracias por los científicos, los estudiosos que trajeron esto a la luz. Pero gracias porque tú nos vas a ayudar a ser preparado y a preparar a la nueva generación, Dios. Haznos saber cómo hacer ese trabajo, Señor, porque nosotros estamos, yo me incluyo en eso, estamos todos distraídos con el comer, la ropa, los biles, todo de diario. Pero tenemos un deber de estar preparados para tu venida. Y no solamente tu venida, pero para tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor, para tu palabra. Gracias.